título de este mensaje es Un padre digno de imitar. Un padre digno de imitar. Escuche esto, un padre que es digno de imitar es un padre que sigue a Dios. Si usted quiere que sus hijos imiten a un buen hombre, o sea, usted debe seguir a Dios, debe ser un seguidor de Dios. Robert S. James, él fue ministro bautista y un agricultor. Y en una ocasión, sus hijos se robaron un perro de un vecino. Cuando lo trajeron a su casa, se notaron que el vecino lo estaba buscando y el padre, en vez de entregar el perro, le dijo a sus hijos que pintaran el perro de otro color. Así cuando el vecino vio al perro de otro color, siguió buscando. Escuche, este era un hombre que era creyente, era un cristiano, ministro bautista. Sus hijos, que eran James y Frank, llegaron a ser uno de los bandidos más famosos de los Estados Unidos, llamado Jesse James y Frank James. Ellos robaron bancos, asaltaron trenes, robaron carruajes, participaron en asesinatos y dirigieron bandas de delincuentes. Escuche esto, la influencia de un padre es tan poderosa que lo que usted permite hoy puede moldear lo que sus hijos hacen mañana. Moldea lo que sus hijos llegan a ser mañana. Y es por eso que un padre digno de imitar es uno que sigue a Dios. Todo padre está dejando huellas. Ya sea que lo reconozcan o no, alguien lo está observando. Alguien está mirando siempre al papá. Sus hijos observan cómo trata a su esposa, observan cómo enfrenta los problemas, observan cómo habla, observan qué es lo más importante para usted. Un padre puede pensar que sus hijos no están prestando atención, pero muchas veces aprenden más de lo que él hace que de lo que él dice. Algún día todo padre debería hacerse una pregunta sencilla. Si mis hijos llegan a ser como yo, ¿será algo bueno? ¿Amarán a Dios como yo? ¿Confiarán en Dios como yo? ¿Servirán a Dios como yo? La realidad es que los hijos suelen seguir el ejemplo que tienen delante. Por eso la mayor responsabilidad de un padre no es solamente proveer para su familia, su mayor responsabilidad es seguir a Dios. Porque un padre digno de imitar, recuerde, es un padre que sigue a Dios. Algunos están aquí, un día van a ser padres. Hay jóvenes aquí que un día se van a casar. Amén, joven. Lo veo con muchas ganas a los muchachos el día de hoy. Yo quería casarme desde que yo tenía 3 años. Quería tener 4 hijos. Ya tenía los nombres para ellos. Bruce Lee, Van Damme. Eran puros nombres de karatecas. Pero ser un padre, aunque sí es una bendición, es una gran responsabilidad. ¿Qué tipo de padre? Es el padre que Dios busca. Cuando la mayoría de las personas pensamos en Job, nos viene a la mente el sufrimiento de Job. Cómo perdió su riqueza, su salud y sus hijos. Pero antes de ser un hombre que sufrió, Job era un padre piadoso. Y antes de ser conocido por su perseverancia, fue conocido por su carácter. En el primer capítulo aquí de Job, Dios nos presenta a Job y no lo describe por su éxito, no empieza hablando de su éxito, nos describe la clase de hombre que era. Lo interesante es que Dios habla no de sus posesiones o logros, sino de su carácter. Un hombre que seguía a Dios fielmente. Como resultado, Job llegó a ser un padre digno de imitar. Si sus hijos siguieran su ejemplo, ¿estarían siguiendo a Dios? ¿Podría su familia decir que usted sigue a Dios, varón? ¿Es usted un padre digno de imitar? En la vida de Job vemos 3 cualidades que lo convirtieron en un padre digno de imitar. Y le pido su atención, especialmente si tiene pequeños hijos o eres un soltero, un día vas a ser un padre. Yo sé que algunos dicen, yo jamás tendré hijos, pastor. Son los primeros que tienen hijos. Deberías tú ser un buen padre.
Si estos mensajes nos llegan al corazón, sería bueno que con humildad recibiéramos estas instrucciones. Note conmigo la primera cualidad de un padre que es digno de imitar es esta: un padre que guiaba con su ejemplo. Job era un padre que guiaba con su ejemplo. Note Job 1:1 dice: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. La influencia de Job no comenzó con sus palabras, comenzó con su vida. Y antes de poder dirigir una familia, primero tuvo que dirigirse a sí mismo. Lo primero que Dios nos dice acerca de Job, recuerden, no es lo que él poseía, porque nos habla de su riqueza y sus logros, pero lo que Dios decidió mostrarnos primero era su carácter, cómo él era, su forma de ser. Dice la Biblia que él caminaba con Dios, porque lo describe perfecto y recto allí en Job 1:1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y este era hombre, ¿qué dice ahí? Perfecto y recto. La palabra aquí perfecto no significa sin pecado. Significa maduro, íntegro, sincero. Y Job tenía esa comunión genuina con Dios. No era un hombre en público y otro en casa. Y eso es un problema, que falta integridad. Ser el hombre cristiano en la casa, en el hogar, en el carro, en el camino, cuando va manejando, en el hospital. Donde quiera que usted esté, usted debería ser un hombre que camina con Dios. Un hombre digno de imitar, un buen cristiano en su forma de hablar, en su forma de tratar a su cónyuge. Usted debe ser un hombre sin doblez. Que no digan aquí en la iglesia: mi padre hasta tiene buena actitud, saluda a los hermanos, los abraza, pero en la casa, mi papá en la casa, si supieras lo que es. Siempre anda hablando mal de la gente. Mi padre lo he visto y sé lo que él hace. Yo miro cómo él tranza y cómo él es una persona que estafa a otros, y cómo roba y cómo miente y cómo anda haciendo esto y aquello. Eso es muy dañino para sus hijos, mi querido hermano. Necesita usted ser un hombre que es recto en el sentido que obedece a Dios, es perfecto en el sentido que es maduro, y usted tiene a Dios en su corazón. O sea, me refiero, usted vive con la presencia de Dios, obedeciéndolo siempre lo que Él dice. Aquí en Génesis, vaya conmigo a Génesis capítulo 5, vemos un ejemplo similar de un hombre que caminaba con Dios. La vida de este hombre era marcada por esa comunión con Dios. En Génesis 5 encontramos a un hombre llamado Enoc, y la Biblia dice de Enoc en el versículo 24: caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Es una tremenda ilustración de un hombre que tiene una comunión muy cercana con Dios. El pasaje nos indica que era una comunión que a Dios le encantó todo, que un día le dijo: ¿sabes qué? No, de una vez, vente conmigo. Cuando yo era un niño, papá me contaba esta historia. Él decía que él se iba a caminar. Le decían sus hijos: ¿a dónde vas, papá? Voy a caminar con Dios. Y caminar con Dios es tener compañerismo con Dios. ¿Usted camina con Dios? ¿Sabe qué es caminar con Dios? ¿Con quién camina? Significa tener esa comunión con Dios. Muchos oran, y qué bueno que ore, pero asegúrese que no está orando con usted mismo, así como el fariseo. Dice la Biblia que él oraba consigo mismo. Tener oraciones, quizás hasta escritas, y las repiten. A veces la gente me pregunta: ¿es malo tener guías de oración? No es malo, pero asegúrese que tenga comunión con Dios. Y él salía y hablaba con Dios y regresaba. Así es como papá me la contaba. Y un día caminó lejos, 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 y miró hacia atrás: mi casa está lejos. Dijo Dios: la mía está más cerca, vente conmigo. Y así es como él se fue al cielo. Dice la Biblia, y desapareció. Sus hijos lo buscaron, sus vecinos lo buscaron. ¿Dónde está Enoc? No está, desapareció. Es muy posible que quedó en duda. Mucha gente no sabía dónde estaba Enoc, pero aquí Génesis nos revela a dónde fue Enoc. ¿A dónde se fue? Dios se lo llevó. Note que aquí vemos a un hombre con una comunión muy cerca con Dios. Lo mismo era cierto de Job. Por eso le animo a usted, padre. Escuche esto: sus hijos no necesitan un padre perfecto en el sentido que no se equivoque. Todos nos equivocamos. Necesita un padre que verdaderamente camine con Dios. Necesitan verlo leer la Biblia. Necesitan escucharlo orar.
necesitan saber que Dios es real en su vida. Personalmente yo a mis hijas a veces les digo en inglés, a las pequeñas les digo, I love Jesus. Yo amo a Jesús. Y se me quedan mirando. You love Jesus? I love Jesus. Yo amo a Jesús. Do you love Jesus? Yeah, I love Jesus too. Pero después, unos días después me preguntan, Dad, papá, ¿tú amas a Jesús? Yo amo a Jesús. Quiero que ellas sepan que yo amo a Jesús. Un día vino una de mis hijas y me dijo, papá, pero me lo susurró porque no quería como ofenderme. Yo amo a Jesús más que a ti. Yo le respondí, yo también amo a Jesús más que a ti. Se le vieron los ojotes. Ah, ¿verdad? Pero nuestros hijos deben oír nuestra voz, deben vernos cantar, deben escucharnos alabar. Porque ahí se pone usted a bailar con Don Chente, pero no canta a Dios. No alaba al Señor. Ahí lo ven muy entusiasmado mirando el fútbol. Ya les dije, hermanos, México no va a ganar, no se haga. Ahí está con más fe, tiene más fe. Pero tienen que ver a sus hijos que usted esté entusiasmado por las cosas de Dios, leyendo su Biblia, caminando con Dios, que ellos sepan, papá camina con Dios. Cuando Él ora, Dios contesta. Cuando Él ora, Dios guía. Por lo pronto, entonces no estamos asustados, no tenemos temor, porque tenemos a un Padre que es hombre de Dios y Él nos va a ayudar, Él nos va a guiar, que camine con Dios. Necesario varón que esté no solamente camine con Dios, pero note que Job también se apartaba del mal. Observe la segunda descripción que Dios da de Job en Job 1:1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Y era este hombre perfecto y recto. Note esta frase, temeroso de Dios. ¿Y qué dice enseguida? Y apartado del mal. O sea que temer a Dios significa que Job respetaba a Dios, obedecía a Dios y deseaba agradar a Dios. Porque temía a Dios, entonces se apartaba del mal. Quería mantenerse alejado del pecado. Y un padre piadoso entiende que sus decisiones afectan a toda su familia. Un padre llevó a su hijo a un parque de diversión. Y estando ya en la taquilla, el empleado le preguntó la edad de su hijo. Y el padre respondió, tiene 7 años. El empleado miró al niño y dijo, parece menor. Si me dices que tiene 6 años, él entra gratis. Pero el padre respondió, tal vez usted no sabe que él tiene 7 años, pero él sí sabe que tiene 7 años. El padre pudo haber mentido, quizás nadie iba a notar la diferencia, pero se negó porque su hijo lo estaba observando. ¿Qué le enseñamos a nuestros hijos cuando mentimos por ventaja? Cuando salimos a evangelizar, tocamos puertas, los niños, ¿los ha visto? Abren puertas a los niños. Está tu mamá, va el niño y se escucha a la señora, dile que no estoy, lo escuchamos. Y viene el niño y todavía dice mi mamá que no está. O siempre pasamos, ¿dónde está tu mamá? Está dormida, está dormida. Digo, qué casualidad que todas las madres se duermen siempre de 10 a 12 cuando salimos a evangelizar. Eso es lo que le estamos enseñando a nuestros hijos, a mentir, dile que no estoy, dile que no es así, dile a tu mamá aquello. Padre, no enseña a su hijo a hacer eso, sea honesto. No busque ventaja y entrenar a su niño. Me acuerdo, fuimos una vez a Disneylandia y para que no pagara uno de mis hermanitos, que pues, era hace muchos años, antes de cristianos, tenía una prima y convenció a mi hermano a decirle que era su hijo y que tenía nada más 2 años cuando ese becerrón tenía 5 años. Estábamos en la cola y le estaban repitiendo. Yo creo que por eso mi hermano tuvo muchos problemas en su vida después. El padre que rehusó mentir por su hijo entendió algo importante. Su hijo está aprendiendo de su ejemplo. Padre, su familia lo está observando. Sus hijos observan de las cosas que le hacen reír a usted, lo que le causa gracia a usted. Observan lo que miran, observan cómo habla, observan cómo trata a su esposa, observan cómo reacciona cuando nadie más lo está mirando. Lo están observando y usted dice, no han dicho nada. No van a decir nada, pero están mirando. Están mirando cómo usted se dirige a su esposa. Están mirando cómo usted habla en público.
Lo ven aquí, ven que aquí está saludando el hermano, pero después allá hablando mal de él. Ellos saben todo. Lo están observando. Y lo están escribiendo en su corazón, en la tabla de su corazón. Está profundamente afectándolos. El ejemplo que usted da hoy muchas veces se convierte en un patrón que después sus hijos van a seguir. Antes de que Job orara por sus hijos, primero vivió delante de sus hijos, les dio un buen ejemplo. Antes de dirigirlos espiritualmente, él siguió a Dios personalmente. El ejemplo de Job, un padre que guiaba con su ejemplo. Note, en segundo lugar, un padre que oraba por su familia. En Job 1:5 dice así: y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba y les levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme el número de todos ellos. Porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Job entendía que ser padre implica mucho más que proveer alimento, ropa y vivienda. Muchos de nosotros los hispanos, venimos de un fondo donde quizás es lo que sentimos que es nuestra más grande contribución. Le di un lugar donde vivir, le di para comer, ¿qué más quiere? Pero un hombre sabio, un hombre cristiano debe saber que aunque estas responsabilidades sí son importantes, ser padre implica mucho más de suplir necesidades materiales. Alguien dijo esto, escuche esto lo que le voy a leer, porque es muy triste. Puede ser triste para un hombre no tener un hijo, pero es mucho más triste para un hijo no tener un padre. Se lo voy a leer otra vez. Puede ser triste para un hombre no tener un hijo, pero es mucho más triste para un hijo no tener un padre. Vivimos en una generación llena de hijos que tienen un padre biológico, pero crecen donde no hay un padre presente. Y muchos pueden tener hasta el padre delante de ellos o vive cerca de ellos, pero no está presente. A Job le preocupaba la condición espiritual de sus hijos. Sabía que había cosas que no podía controlar en sus vidas, y esto ya nos aplica a los padres que tienen hijos más grandes. ¿Por qué no puedo controlar ya a mis hijas? Tengo una de 2, una de 5, una de 7 y una de 10. Ellas fácil las podemos de una forma controlar. Siéntate aquí, ve para allá. Y la respuesta favorita de todo padre: ¿y por qué dicen eso? ¿Por qué tengo que hacer eso? ¿Y qué le decimos, padre? Porque digo. Qué buena esa respuesta, ¿eh? Because I say so. Pero ya llegan a tener 13, 14 años. But why? ¿Pero por qué? Y empiezan a cuestionar, y empiezan a formar argumentos. He aquí, le presento este argumento, padre, para que usted me permita hacer esto y aquello. Ya quieren argumentar. Algunos ya se ponen al tú por tú, a rezongar y a murmurar. Mire, mi hermano, aunque yo creo en la vara que quita del necio su necedad, llega un momento donde lo que usted más va a poder hacer por sus hijos es orar por ellos. Si su hijo ya es un adulto, mis padres, ellos creían que aún a los 50 nos podían dar. Ayer mi papá vino y ya movió a los hermanos, hizo lo que quiso. ¿Sí lo vieron? Es mi papá. Él siente que si le digo algo va a dar un cintarazo aquí. Ayer le dije al hermano Oscar, dígale hermano por favor que su tiempo se le acabó, y fue y le enseñó con el celular. Y le dije bromeando al hermano Oscar: venga, dígale a mi pastor eso. No, hombre, dijo, me va a variar a mí también. Pero honestamente, usted tiene que reconocer eso. Su oración por sus hijos van a ir más allá. Que usted le hable y le hable y le hable. No estoy diciendo que deje de hablar, hermano. Siga hablando, pero ore primero. Siga animándole, pero ore. Siga regañándole, pero ore más de lo que usted habla con él. Decía claramente un pastor que uno puede hacer más para una persona orando por esa persona que hablando con esa persona. Y muchas veces lo que usted tiene que hacer es orar. No sabe cuántas veces yo vi a mi padre orando
Y él oraba por mí y me decía, estoy orando por ti. Él me lo decía, yo estoy orando por ti, Ringo. Mi padre era aquel hombre que él oraba y las cosas cambiaron. Una vez oró por una hermana y se le fue el cáncer. Ya era la fama del pastor Ayala cuando ora, obra Dios. Y sí, había muchas cosas que sucedían así, no siempre. Pero cuando él me dijo a mí, yo estoy orando por ti, lo tomé muy en serio. ¿Qué me va a pasar? Pero mire, padre, una de las mayores responsabilidades de un padre es orar por su familia. Usted debe orar. Note que Job intercedía constantemente. Observe la última frase en Job 1:5. Dice, de esta manera hacía, ¿cuándo? Todos los días. ¿Cuándo debemos orar por nuestros hijos? Todos los días. Para Job la oración no era algo que hacía de vez en cuando. No era algo que solamente hacían las emergencias. No era algo que hacía únicamente cuando llegaban los problemas. Dice la Biblia, de esta manera hacía todos los días. Su deseo era la bendición de sus hijos y él decía, yo no puedo controlarlos, quizás blasfemaron a Dios en su corazón, pero sí puedo hacer algo. Intercedía por ellos todos los días, oraba por ellos todos los días. Y usted, padre, debe orar por sus hijos todos los días, que no falle ni un solo día, que no ore por su hijo, por su hija. Pero dice, pastor, estamos bien. No espere hasta que vengan los problemas, no espere hasta que esté en la cárcel, no espere hasta que ya tenga problemas familiares. Ore hoy, ore cuando están bien, cuando están mal. Usted no sabe. Ore, ore, ore por sus hijos todos los días. La oración no era nada más algo que hacía de vez en cuando, era parte de su vida regular. Job continuamente llevaba a sus hijos delante de Dios. Y un padre piadoso entiende que sus hijos necesitan más que sus consejos. Escuche, no estoy yo haciendo a un lado el consejo, pero escuche esto, le estoy diciendo, necesitan la ayuda de Dios. Ore por ellos. Samuel expresó la misma carga espiritual en primer libro de Samuel 12:23, donde dice la Biblia, así que Samuel está hablando aquí, lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, mire, cesando de rogar por vosotros. Decía Samuel, si yo dejo de orar por ustedes, si yo dejo de rogar por ustedes, yo estaría pecando. Es pecado, mi querido hermano, no orar por sus hijos. ¿Es bueno orar por sus hijos? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿le es? Padre, ¿usted ora por sus hijos? ¿Y ora por ellos todos los días o solamente cuando ya me desesperó este muchacho, ya iba orando, Señor, ya no aguanto a este muchacho? No digo que no lo haga, hágalo de perdida en esas ocasiones, pero desde hoy en adelante empiece a orar por él. ¿Cuándo? Todos los días, todos los días. Samuel entendía que dejar de orar por el pueblo era algo serio y Job tenía esa misma actitud hacia su familia. Me tomé una vez el reto después de escuchar a un pastor hablar de cuánto oraba por sus hijos. Él decía, yo todas las mañanas le dedico a Dios por lo menos 5 minutos por cada uno de mis hijos. Él dijo, antes de que me juzgues, hermano fariseo, dijo, yo tengo 8 hijos. Multiplica 8 por 5. ¿Sí saben matemática? ¿Cuánto? 40 minutos que le dedico a Dios orando por mis hijos. Escuche, cada mañana. Y dijo, yo paso también orando entre 20 a 30 minutos por mi esposa. Entonces él decía, le dedico a Dios por lo menos una hora, no orando por mis necesidades, no orando por la iglesia, no orando por otras situaciones o peticiones de oración, por mi familia, por mis hijos, por mi esposa, por lo menos oro una hora cada día. Yo vi a este mismo pastor el día que enterraron a su mamá. Él es de aquí de Oceanside. Y me invitaron al funeral. Este hombre, usted lo ve, no se imaginaría que tiene sentimientos. Esos hombres antiguos, que cuando le pica no le sale sangre. Pero ahí lo vi llorando. Él decía con una desesperación, no sé qué voy a hacer, no sé qué va a hacer de mi vida, no sé qué va a hacer de mi ministerio, porque ahora la persona que más oraba por mí, mi madre, ya no va a orar por mí. Y dijo esto, nadie obra como una madre. ¿Es verdad, padre?
¿Su esposa ora más por sus hijos que usted? Padres, ¿saben sus hijos que usted ora por ellos? Si son pequeñitos, ora por su salvación. Usted ora por su pureza si son jovencitos. Ora por el futuro cónyuge de sus hijos. ¿Cómo está eso, pastor? Sí, yo oro por el futuro esposo de mis hijas. Usted debe orar por el futuro esposo o futura esposa de sus hijas. Y si el Señor prepara a mi hijo, a mi hija para su futuro, que se casen, que tengan buen matrimonio y tengan muchos hijos. Me siento con mis hijas y le digo, a ver, ¿cuántos hijos has tenido tú? Nomás voy a como unos 5, ok. ¿Y tú? 8, está tremendo. Y acá, 3, sáquese, no queremos nada menos. No les digo así, pero ellas solitas. Wow, voy a tener como unos 50 nietos por la gracia de Dios. Cada uno le ponen Ringo, por favor, a cada uno de sus hijos. Si se casan con un José, José Ringo. Se casan con uno que se llama Damián, Damián Ringo. La banda de Ringos. Pero yo oro que ellas se puedan casar, formen una familia y se dediquen a ellos. Esa es mi oración para ellos. Pero que se casen bien, que se casen en la bendición de Dios para que puedan ser felices. ¿Ora usted por la protección de Dios sobre sus vidas? ¿Ora por su caminar con Dios? Si sus hijos no están bien, ore por ellos. Dígale, Señor, obra en ellos. Esas oraciones van a ser más de lo que usted se imagina. Muchos padres pasan horas trabajando para sus hijos, pero ¿cuántas horas o cuánto tiempo pasan orando por sus hijos? Uno de los mayores regalos que usted puede darle a su familia es una oración fiel y constante. Se cuenta de un hombre que llegó a ser pastor y fue usado grandemente por Dios. Al preguntarle cuál ha sido una de las mayores influencias en su vida, él respondió: no recuerdo muchos de los sermones que predicó mi padre, no recuerdo todas las conversaciones que tuvimos, pero sí recuerdo despertarme algunas noches y escuchar a mi padre mencionar mi nombre delante de Dios. Aquel hijo nunca olvidó que tenía un padre que oraba por él. Muchas veces nuestros hijos olvidan regalos, consejos o momentos específicos, pero difícilmente van a olvidar a un padre que los llevó delante del Señor. Ore por sus hijos. ¿Podría dedicarle a Dios 5 minutos cada día por cada uno de sus hijos? Sí podría. Si tiene 3, ¿cuánto tiene que orar por sus hijos? 15 minutos. Si tiene 7 como yo. ¿Y qué voy a decir durante ese tiempo? A veces yo oro más por las mayores porque ya están en una etapa diferente. Oro por las pequeñas y pido que Dios les dé entendimiento para que lleguen a ser creyentes, ser salvas. Si veo una actitud, oro más por ellas. ¿Sabe cuánto oré por esta muchacha que está aquí? No se imagina. Todavía tengo mis cositas ahí. Todas me pedían muñecas, todas me pedían juguetes, esta me pedía make-up. Entonces, Señor, yo oraba por esta niña, oro más. Pero Dios obra. Oro por las grandecitas, como mencioné, cuando vamos a conferencias, que Dios les hable. Yo les pregunto a ellas, ¿qué aprendieron en la iglesia? Me dicen. O sea, tienen notas y todo, pero ¿qué aprendiste? ¿Qué te dijo Dios? Entonces mi oración es que ellas vengan y escuchen. Cuando van al grupo de jóvenes, ¿qué aprendiste? ¿Qué te dijo Dios? Cuando van a conferencias, ¿qué tal la predicación? Y estoy orando que Dios obre en sus corazones. Job no solamente intercedía, pero asumía su responsabilidad espiritual. Dice la Biblia que él enviaba y lo santificaba en Job 1:5. Se levantaba de mañana,
Se levantaba temprano y ofrecía holocaustos conforme el número de ellos. Él decía, yo tengo que orar por mis hijos, tengo que hacer algo por ellos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Job no estaba preocupado, recuerde, solamente por el bienestar de ellos, sino por su vida espiritual, su corazón. ¿Está conmigo, hermanos? Un padre que guiaba con ejemplo, un padre que oraba por su familia, y número 3 y último, un padre que permaneció fiel en las pruebas. En Job 1:20 dice así la Biblia, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Mire, cualquiera puede seguir a Dios cuando la vida es fácil. Cualquiera puede alabar a Dios cuando las cuentas están pagadas. Cualquiera puede confiar en Dios cuando todo marcha bien y cualquiera puede servir a Dios cuando no hay problemas. Pero la verdadera prueba de la fe es cuando llega, cuando la vida empieza a derrumbarse. Y Job experimentó una pérdida, usted sabe muy bien, imaginable. En un solo día perdió su riqueza, su siervo y sus hijos. Sin embargo, en medio de su dolor, él permaneció fiel a Dios. Y uno de los mayores regalos que un padre le puede dar a su familia es una fe que permanece firme en medio de las tormentas de la vida. ¿Escuchó, varón? Y ahí es donde su familia necesita ver a un hombre firme. Hay una generación de hombres que necesitan ser retados así. David le dijo a su hijo Salomón, esfuérzate y sé hombre. Amárrate bien, cíñete tus lomos como un varón valiente. La mañana hablamos que nuestras fuerzas no vienen de nosotros, ¿correcto? ¿De quién vienen nuestras fuerzas? De Dios, y nuestros hijos necesitan ver que nos estamos fortaleciendo en Dios durante los momentos más difíciles de nuestra vida. ¿Se acuerdan? De una vez les he contado que me robaron el auto. Y esa culpa siempre se la he hecho a mi esposa, porque ella me pidió que sacara las aguas que compró. Ay, cómo son las esposas, compran y dejan las cosas ahí para que cuando usted llegue al trabajo usted las tiene que bajar. Me tocó bajar esa agua de 24 paquetes, o no sé si eran 48 botellas. Y cuando voy saliendo por la puerta, siempre las más chiquitas, ¿puedo ir contigo? ¿Puedo ir contigo? ¿De dónde voy? No sé, pero ¿puedo ir contigo? Y ahí se andan poniendo los zapatos. En esta ocasión era Lidia, la cómplice de mi esposa. Ok, está bien, ven conmigo, Lidia. Ahí voy agarrándole su manita, bajando las escaleras, yendo hacia donde está nuestro van. Nuestro van pues no tenía el botón, pues tenía yo que manualmente quitarle el seguro, le hacía 2 veces, 1, 2 y se abrían las puertas. Pero como tenía que volver, dejé las llaves pegadas y me fui, la abrí, saqué el paquete y decía dentro de mí voy a cerrarla y voy a ir por mi hija, pero ahí se me anda atravesando, Lidia, espérate. Y cerré, me fui tras de ella y se me olvidaron las llaves. Ya, la noche pasó, al día siguiente iba a ir a trabajar, no sé qué iba a hacer, ya no estaba el carro. Y no me acordaba, ni se me había ocurrido, dejé las llaves, ¿qué pasó? ¿Quién fue? ¿Fuiste tú? ¿Tú fuiste? No, no fuiste tú. ¿Quién fue? ¿Quién sabe? Ya después me cayó, dije, nos robaron el auto. Nos robaron el carro. Nunca me había pasado, hasta como que me gustó. Dije, esto no me ha pasado a mí. Es como cuando fui a la Ciudad de México y en el tren me robaron mi cartera. Yo no me molesté, hasta me gustó. Dije, qué tremendo soy. Experimenté lo que todo mundo cuenta. Y entré a la casa hasta casi sonriendo. Dice mi esposa, ¿qué pasó? Creo que nos robaron el carro. En cuanto les dije eso, empezaron la angustia en el hogar. ¿Qué vamos a hacer? Las niñas empezaron a llorar. Así como lloran, ¿sabe cómo lloran las niñas?
Y dije, hey, tranquilas, tranquilas, que no hay Dios en Israel. En ese momento ahí puse la confianza en Dios. No, ni ese carro ni nos importaba. Ese carro ni servía. ¿Sí se acuerdan que ni el aire acondicionado prendía? No, Dios nos va a dar un mejor. Es una señal de Dios. Esta es señal. Y mis hijas estaban, ¿cómo? Se empezaron a quitar las lágrimas y las animé. Oramos juntos. Señor, gracias por este carro que nos robaron. Te glorificamos, Dios. Y de una vez de antemano, gracias por el carro nuevo. ¿Quieren ora? Gracias, Dios, por mi papá, que de bobo dejó las llaves pegadas. ¡Qué bendición! Y ahí estábamos todos felices. Ya teníamos un plan, ya estaban diciendo el color, cómo iba a ser. ¿Va a haber aire acondicionado? ¿Va a haber aire acondicionado finalmente? Sí, hijas, finalmente va a haber aire acondicionado. Qué sufrían estas hijas ahí que íbamos en el carro, en ese calor. Y decidimos irnos a la iglesia. Dije, hijas, vamos a ver, confiando en Dios, vamos a tomar el bus público. Ahora, para aquellos que no saben, en México pasan cada 3, 5 minutos, pasa, el verde se conecta con la gris, el gris así rápido, llegan más rápido, más barato, 5 pesos. Pero aquí no, aquí dura una hora para llegar el bus. Yo no estaba acostumbrado, yo no sabía cuál era el horario, y ahí voy, nos sentamos y veo ahí el horario, y falta media hora. Y ahí estamos esperando en el solazo con las bolsas, las Biblias, todos vestidos para ir a la iglesia. Y mis hijas ahí distrayendo. Hermano, recuerde, cuando salimos con muchos niños es como transportar estos locos de un manicomio a otro y tengo que ordenarlos bien. Con mis hijas caminen con las manos atrás. Vamos a Target ahí, todo agarran y quieren manos atrás. Y quebran algo y cuando volteo está... Ahí estábamos en el bus, jalando todo, presionando. No, cálmense, tranquilas. Llegamos a la otra esquina y esperar otros 40 minutos. Duramos casi 2 horas para llegar a la iglesia. Normalmente duramos 15 en el carro. Dije, jamás voy a hacer eso. Señor, danos el carro. Empezamos a orar, danos ya. Y a los 2 días me llama la policía, ya encontramos tu carro. Mis hijas, pero vamos a agarrar otro carro nuevo, ¿verdad? No, hija, ese está bueno. Arranca bien. Es un buen carro. Dios es bueno. Les dije que lo iban a encontrar. Pero son esos momentos donde nuestros hijos tienen que ver a un padre firme y estable. Si un día lo corren de su casa y tienen que ir en el parque, hijos, vamos a acampar. ¿Qué les parece? Dios quiere que estemos debajo de aquí de las estrellas. Cuando usted pierda su trabajo, no tenga ya suficientes recursos, hijos, ¿sabes qué? Vamos a aprender a ser como Jesús, humildes. Jesús no tenía de dónde recostar su cabeza. Haga las cosas positivas. Había una película, dicen que se basaba en una historia real, se llamaba Life is Beautiful. Donde un muchacho judío llegó a un campamento de concentración y tenía a su hijo, pero para que su hijo no se asustara, le dijo que estaban en una competencia. Ahí estaba el niño obedeciendo, levantaba temprano, le decían, si tenemos que ganar, tienes que levantarte temprano. Y él se levantaba. Y él le daba su comida y sufría por su hijo. Así me imagino que deberemos ser los padres. Las cosas quizás no están bien, pero tenemos que ser los líderes en el hogar para mantener la estabilidad y el orden. Porque Dios nos va a ayudar, ¿o no? Dios siempre llega a tiempo, recuerden, nunca llega tarde. Y si vamos a sufrir, vamos a hacerlo con la bendición de Dios y vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Un padre que permaneció fiel en las pruebas porque él adoró en medio del sufrimiento. Dice la Biblia que él rasgó su cabeza, se postró y adoró. Quizás esperaríamos enojo, amargura, quejas, depresión, pero no. ¿Qué hizo Job? Él adoró. Él le dio gracias a Dios. No atribuyó a Dios ningún despropósito. Mi hermano, cuando llegan sus problemas, ¿ven fe o ven pánico? Cuando llega la decepción, ¿ven amargura o ven confianza? Cuando llega la prueba, ¿ven adoración o ven quejas? Cuando las cosas no salen como esperan, ¿ven a un hombre que sigue confiando en Dios o un hombre que se desmorona? Sus hijos están aprendiendo lo que usted realmente cree acerca de Dios
por la manera en que usted responde a las dificultades. Había una niña que estaba con su papá y le dijo, papá, no ha llovido, no tenemos para cultivar. Y él dijo, vamos a orar que Dios mande lluvia. Y oraron, y oraron, y oraron, Señor, manda lluvia hoy. Y cuando iba saliendo, la niña le da el paraguas. ¿Y eso para qué es? Pues, ¿qué no oraste que iba a llover? ¿Qué no oramos que Dios haga algo? Después mostramos otra cosa con nuestras vidas. ¿Qué hace usted, mi hermano, cuando enfrenta problemas? ¿Qué debemos hacer? Orar. Qué bendición cuando nuestros hijos después dicen, hay que orar, papá. Ah, dices tú. Ah. A veces le pregunto a mis hijas, porque digo, sé honesta. ¿Tú me has visto triste? ¿Me has visto desanimado? Me dicen, órale, que sí he estado triste y sí he estado desanimado. Al menos yo intento no hacerlo delante de ellas. Ahí. ¿Qué tienes? No, nada. Yo quiero que ellas tengan esa confianza y no quiero que la memoria de ellas de mí sean siempre estaba quejando, papá. Siempre andaba ahí que las cosas, siempre hablando de dinero, siempre que no se puede, siempre negativo. Que ellas vean, escuchen, papá tenía fe en Dios, papá confiaba en Dios, papá hacía lo que Dios quería. Y ahora cuando ellas son grandes y se enfrenten sus problemas, van a decir, ¿qué debo hacer? ¿Qué haría papá? Él iría a orar. Ahora cuanto más yo maduro en edad y en el ministerio, más pienso en mi papá. Mucho. Hay jóvenes que piensan, papá, ¿qué sabe? He's not even smart. That's what you think right now. Wait till you turn 25. Que cumplas tus 25 y tus 30, vas a decir, wow, man, aunque mi papá no era a lo mejor, pero era más de lo que yo imaginaba. Ya cuando llegas a 40 años, vas a decir, ¿qué haría mi padre? Yo pregunto siempre, ¿qué haría mi papá? Yo sé algo que haría. Él iba a orar. Siempre. No, le decía, está dura la cosa aquí en el ministerio. Le dije, cuando era su asistente, hay que orar. Siempre era su respuesta, hay que orar, hay que orar, hay que orar. ¿Qué debemos hacer nosotros? En medio del sufrimiento, buscar a Dios, ser fiel, ser constantes, orar, porque él confió en Dios en medio de la pérdida. Él dijo, Dios dio, Dios quitó, bendito sea el nombre de Jehová. Escuche esto, Job no entendía por qué estaba ocurriendo todo aquello. Él no sabía de la conversación entre Dios y Satanás. No sabía lo que estaba sucediendo detrás de las escenas. Él no sabía, no tenía ni la menor idea que la única razón por qué perdió a sus hijos, su riqueza y sus siervos fue para que Dios le probara al diablo que Job era fiel. Eso es fuerte. No tenía respuestas para sus preguntas, pero él decidió confiar en Dios de todos modos. Vemos eso en Abraham cuando Dios le pidió a su hijo. ¿Qué hizo Abraham? Lo ofreció. No le preguntó a Dios por qué. No le dijo, pero ¿cómo? Dice, por fe. Cuando él fue probado, ofreció a Isaac. Un padre piadoso entiende que sus hijos siempre le están observando. Siempre, hermano. Mis hijas me están mirando a mí. Sus hijos le están mirando a usted. Y Job era un padre digno de imitar porque permaneció fiel cuando la vida se volvió difícil. Su fe no dependía de sus circunstancias, su fe dependía de Dios. Cuando todo alrededor cambió, Job continuó confiando en el Señor. Este tipo de fe deja una huella duradera en la familia. Un padre digno de imitar. Hoy vimos un padre guiaba con su ejemplo, un padre que oraba por su familia, un padre que permaneció fiel en las pruebas. Padres, nuestros hijos necesitan no perfección, pero ejemplos piadosos. Un padre que camine con Dios, un padre que ore por ellos, un padre que permanezca fiel cuando la vida se vuelva difícil. ¿Están conmigo, padres? Porque mire, dentro de muchos años sus hijos quizás van a olvidar muchas cosas que usted le compró. Quizás van a olvidar las palabras que usted les dijo. Van a olvidar momentos específicos.
pero van a recordar qué tipo de hombre fue usted. Charles Francis Adams fue hijo del presidente Quincy Adams y nieto del presidente John Adams. Llevaba un diario personal. Un día escribió: hoy fui a pescar con mi hijo. Fue un día desperdiciado. ¿Sí vio la expresión? Fui a pescar con mi hijo. Fue un día desperdiciado. Su hijo, Brooke Adams, de este mismo, también llevaba un diario. ¿Y sabe qué fue lo que escribió en ese mismo día? Hoy fui a pescar con mi padre. Fue el día más maravilloso de mi vida. El padre pensaba que estaba perdiendo el tiempo en ir de pesca con su hijo, pero su hijo lo vio como una inversión de su tiempo. Muchas veces un padre piensa que las horas que pasa con sus hijos no está produciendo nada importante. Sin embargo, para un hijo esos momentos pueden convertirse en algunos de los recuerdos más valiosos en su vida. El tiempo que usted invierte en sus hijos nunca será un tiempo perdido. Es una inversión que produce fruto por generaciones. Van a recordar si usted siguió a Dios. Le van a preguntar no si alguien le está siguiendo a usted. La pregunta no es si alguien le está siguiendo a usted. La pregunta es si usted está siguiendo a Dios. Porque al final, un padre digno de imitar es un padre que sigue a Dios. Padres, siga a Dios. Siga a Dios. Padre, damos gracias por lo bueno que eres. Gracias por nuestros padres. Yo doy gracias por mi papá, por el tiempo que él invirtió en mi vida, por dedicarse, Señor, a enseñarme, a orar, a llevarme, Señor, al campo, a acampar, llevarme a cualquier parque de diversión, por salir a evangelizar conmigo, por dar, Señor, no solamente su tiempo, sus recursos, vertió en mí. Cuando estaba estudiando en el colegio, Él me ayudó. Y, Señor, cuando estaba casado, recién casado, Él también me ayudó. Gracias, Señor, por un Padre que ama, un Padre que ora y un Padre presente. Señor, yo anhelo ser un Padre así también, un Padre ejemplar, un Padre digno de imitar. Que mis hijas vean en mí un hombre que te sigue a ti y que ellas, Señor, después puedan ser unas madres que guíen a sus hijos. Y, Señor, no es para que nosotros nos mofemos o nos gloriemos, sino es para que tú seas exaltado. Necesitamos, Padre, una generación de padres dispuestos a invertir en sus hijos. Primeramente, por su ejemplo y carácter. En segundo lugar, orando por ellos. El número 3, Señor, que viva una vida guiándoles, enseñándoles, instruyéndoles, y que sean firmes a través de las pruebas y las tribulaciones. Danos, Padre, la bendición de crear una generación piadosa para ti. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén.